Hola a todos, tenemos el gusto desde la agrupación Cecilia Grierson de presentarles el primer video de repaso de genética para el ingreso a Medicina 2020. Mi nombre es Camila Espreguín y bueno, vamos a empezar a desarrollar genética. En este primer video vamos a hablar sobre la genética mendeliana. Gregor Mendel ha sido un científico que a partir del estudio y la observación de entrecruzamientos entre plantas que él mismo producía, ha podido observar y analizar la herencia de ciertas características fenotípicas en esas plantas. Y a partir de eso ha establecido lo que hoy conocemos como leyes de Mendel o patrones de herencia mendeliana. La primera ley de Mendel o principio de segregación dice que cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada característica, es decir, para cada gen. Los miembros del par se separan o segregan durante la formación de las gametas. Y luego, si esas gametas llegan a producir una fecundación, se unen los dos alelos del gen y entonces tenemos la formación de un embrión con dos alelos para cada gen. Por ejemplo, en el gráfico que vemos aquí, tenemos una célula que se está por dividir en meiosis 2. Esta célula está ilustrada con un cromosoma completo con sus dos cromátidas y cada cromátida va a aportar un alelo para cada gen. Entonces, si tenemos las dos cromátidas juntas en un mismo cromosoma, en una misma célula, tenemos dos alelos para un gen. Y cuando la célula se divide y da lugar a otras dos células, en este caso en la meiosis 2, vamos a ver que se van a segregar esas dos cromátidas y se van a separar entonces, y así también se separan los alelos. A eso hace referencia la primera ley de Mendel. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Las consecuencias de la segregación. Las principales serían que cuando se forman las gametas, cada una recibe solamente un alelo de cada gen. La segunda sería que cuando se produce la fecundación, se forma un embrión con dos alelos para cada gen, como hablábamos anteriormente. Y también otra consecuencia de la segregación pueden ser estos dos conceptos que vemos, que son homocigota y heterocigota. Homocigota significa que la persona o el organismo tiene los dos alelos iguales para un determinado gen. Y heterocigota significa que la persona o el organismo tienen los dos alelos diferentes, no son iguales, para un determinado gen. Esto hace referencia, por ejemplo, a que si tenemos un genotipo, o sea, una carga genética, que indique, por ejemplo, que los cromosomas sexuales son X y Y, va a desarrollarse el embrión o la persona con un fenotipo que va a ser el pene y todo el resto de los caracteres sexuales que acompañan comúnmente a una persona que se desarrolla con pene. Ahora entramos en lo que es la segunda ley de Mendel o principio de distribución independiente. Esta ley dice que durante la formación de las gametas, cada par de alelo, que son para un gen, segregan independientemente de los otros pares de alelos, que son para otros genes. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que los factores hereditarios para cada característica se distribuyen en forma independiente uno del otro. O sea, los factores hereditarios, la carga genética, los alelos de cada gen se distribuyen independientemente de los demás genes. Por ejemplo, en este gráfico tenemos de nuevo una célula en división en meiosis 2. Está por hacer la meiosis 2. Y tenemos graficados, en vez de un cromosoma como anteriormente, ahora graficamos dos. Uno en rojo y otro en verde. Son dos cromosomas diferentes. Y cuando se produce la división de la célula en la meiosis 2,
vamos a ver que se dividen las cromátidas, primero que nada, de cada cromosoma, y que además la segregación de esas cromátidas es totalmente independiente, no tiene correlación entre genes o entre cromosomas. Cada cromátida se puede ir a donde quiera, digamos. Por ejemplo, en este gráfico tenemos de nuevo una célula en división en meiosis 2. Está por hacer la meiosis 2. Y tenemos graficados, en vez de un cromosoma como anteriormente, ahora graficamos dos. Uno en rojo y otro en verde. Son dos cromosomas diferentes. Y cuando se produce la división de la célula en la meiosis 2, vamos a ver que se dividen las cromátidas, primero que nada, de cada cromosoma, y que además la segregación de esas cromátidas es totalmente independiente, no tiene correlación entre genes o entre cromosomas. Cada cromátida se puede ir a donde quiera, digamos. Aquí tenemos más conceptos que son muy importantes para tener en cuenta. El primero del que vamos a hablar es la expresividad, que es el grado en el que se expresa un genotipo particular en el fenotipo de un individuo y que puede variar. Anteriormente decíamos que el genotipo influencia el fenotipo, pero no lo determina, y esta es la razón por la cual, porque puede haber expresividad variable. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo de expresividad variable son las enfermedades con mucha frecuencia. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que más allá de que tenga una predisposición genética familiar, que sería el genotipo, no en todos los familiares de una misma familia, obviamente, em, se expresa de la misma manera o con la misma intensidad la diabetes. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro familiar o un familigrama en el cual observamos la herencia de una enfermedad que es autosómica dominante y vemos que en cada generación hay por lo menos una persona afectada. Pero, por ejemplo, en la segunda generación hay solo una persona afectada que es la número 3, pero la persona número 1 debería tener también la enfermedad porque es hija del mismo matrimonio, esa persona es hija del mismo matrimonio y sin embargo no le expresa la enfermedad, no la tiene en su fenotipo. Pero las personas que son hijos de esa persona número 1 de la segunda generación del familigrama, sí tienen la enfermedad, porque vemos que la persona número 3, que en la tercera generación la presentan la persona número 1 y la persona número 3, pero la persona número 2 y la número 4 no están presentando la enfermedad y no sabemos por qué es eso. Entonces, en este familigrama podemos reconocer penetrancia incompleta. Por otra parte, si todos los hijos de padres afectados estuvieran afectados, podríamos decir, por ejemplo, que la penetrancia es completa. Bueno chicos, hasta aquí llegamos por ahora. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya sido muy útil.